Positivo. Sin más, hermanos, quisiera pedirle que por favor abrieran sus Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis, hoy vamos a estar estudiando un pasaje que es fascinante y para mí ha sido fascinante por muchos años y yo quisiera aprovechar esta oportunidad con ustedes en esta noche de estudiarlo con ustedes. Así que quisiera pedirle que si tiene su cuaderno, sáquelo, si tiene su bolígrafo, sáquelo para que tome notas de algunas citas cruzadas que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer, no estamos haciendo un estudio secuencial de Génesis, entonces hay varias cosas que necesitamos repasar para poder entender este pasaje en particular. Así que, les voy a hacer algunas preguntas para asegurarme de que no se me estén durmiendo. Así que Génesis capítulo 18 y voy a leer el relato que empieza a partir del versículo 16. Van a ver que el relato es bastante largo, no se preocupen, no lo vamos a ver todo en esta noche. Vamos a ver la segunda mitad de este relato la semana que viene, porque este pasaje está lleno, está cargado de teología, es fascinante y yo quiero que hagamos lo mejor posible para poder entender la naturaleza de Dios que se ve reflejada en este pasaje. Así que, de nuevo, Génesis capítulo 18, empezando en el versículo 16. ¿Lo tienen allí, hermanos? Creo que me han dicho que sí, entonces empecemos. Esta es la palabra de Dios. Esto fue escrito por Moisés y dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aún soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que me he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Oremos. Señor, qué pasaje tan increíble. Yo te agradezco, Señor, por tu escritura, te agradezco la oportunidad que
hemos tenido de estudiar este precioso pasaje. Te agradezco por todo lo que dice acerca de tu naturaleza, de tu carácter, de cómo tú obras en la vida de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que nos des hoy iluminación, nos des sabiduría para poder entender este pasaje y para poder aprovecharlo en nuestras vidas de maneras prácticas, para que podamos conocerte mejor, para que podamos adorarte más y más de la manera que tú te mereces ser adorado. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes en esta noche, me sostengas y me ayudes a enseñar tu palabra como debo hacerlo, con claridad, con denuedo y por sobre todo con mucha gracia, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad y pido, Señor, que nuestros corazones podamos estar alertas a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje lo vamos a ver en dos porciones. Como les decía, lo vamos a dividir en dos mitades. Una este miércoles y la otra el miércoles que viene. En la primera parte que vamos a ver, lo titulo de esta manera. Se llama Jehová anuncia el juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Repito, Jehová anuncia el juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Y vamos a estar cubriendo los versículos 16 hasta el 22. Del 16 hasta el 22. Y el título de esta lección será Vivimos delante del juez justo. Vivimos delante del juez justo. Y si usted lee este capítulo en su contexto, usted se da cuenta que este pasaje es como el pasaje que está anterior y el pasaje que está posterior parece un sándwich, donde usted tiene una laja de pan y después tiene otra y adentro tiene el relleno. Aquí este pasaje es una especie de transición entre la primera mitad del capítulo 18, que si ustedes se acuerdan, la mitad del capítulo 18 es cuando tres hombres se acercan al campamento donde tenía las tiendas Abraham y ellos se acercan para anunciarle a él que él sí iba a tener un hijo con su esposa Sarai. Se acordarán que son tres hombres que llegan y hablan con él y ellos le aseguran que él va a tener un hijo con Sarai, refiriéndose a Isaac. Y por el otro lado, justo después de este pasaje, lo que vemos es el capítulo 19, que relata la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, aquí en el versículo, en este pasaje que nos toca ver, el relato comienza con tres hombres. Con tres hombres y con Abraham. Ahora, ¿por qué sabemos que son tres hombres? Bueno, en el versículo 18, versículo 2, dice precisamente que Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Entonces, él estaba allí, según el versículo 16, dice los varones, ¿y cuáles varones? Los varones del versículo 2 se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, es decir, se estaban dirigiendo hacia Sodoma. Y dice que Abraham iba con ellos. No quiere decir que iba con ellos para irse a Sodoma y Gomorra, sino que simplemente la idea es que él los estaba acompañando para despedirse de ellos. Ahora, en el versículo 17, el autor nos muestra algo muy interesante, porque dice que Jehová se preguntaba a sí mismo si él debía esconder sus planes a Abraham. ¿Planes de qué? Planes de enjuiciar a Sodoma y Gomorra, a destruirla. Y si usted lee esto muy rápidamente, quizás no le parece algo peculiar que Dios se haga esa pregunta a sí mismo. Quizás no le parezca muy interesante, quizás no le parezca muy peculiar. Pero esto sí es peculiar por varias razones. Así que pongamos la lupa a lo que está sucediendo aquí y veamos a ver qué está detrás de esta expresión. Primero, les repito, aquí está Abraham con tres hombres, pero estos no eran cualquier tipo de hombres. Veamos de quién se trataba. Regresemos al versículo 1 del capítulo 18, donde dice lo siguiente: después le apareció
¿Quién? Jehová en el encinar de Mamre. El encinar de Mamre era un sitio con muchos árboles, una arboleda que le pertenecía a un hombre llamado Mamre. Y dice, estando él, refiriéndose a Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí, esto es enfático, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Fíjense que habían 3 hombres, pero uno de ellos, según el texto, era Jehová. Y fíjense cómo Abraham probablemente reconoció que uno de estos hombres era Jehová porque él se dirigió a él como Señor. Esta fue la misma manera en que él se dirigió a él en los versículos 30 y 31 del mismo capítulo, donde él lo llama mi Señor. Por ejemplo, en el versículo 30 dice, y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Etcétera, etcétera. Y en el versículo 31 dice de nuevo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Pero no solo era esto peculiar porque simplemente era, no solo digo que era peculiar porque era Jehová con el que estaba hablando, sino que este hombre que el texto identifica como Jehová, estuvo con Abraham en su campamento, comiendo, bebiendo y hablando con Abraham como si fuera cualquier otro hombre. Fíjense en el versículo 8 del capítulo 18, donde dice, tomó también, refiriéndose a Abraham, tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Esto era interacción normal. Interacciones en que nosotros vemos en donde un humano se encuentra en la presencia de Dios y se postra y cae en el piso asustado. No suena como algo exageradamente milagroso. Estaban comiendo y estaban hablando. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, no es algo de día a día. Esto es una aparición de Dios en forma visible. Esto es lo que los teólogos le llaman una teofanía. Y esto es algo que no es único en el Antiguo Testamento. Esto no ocurre aquí en este pasaje por primera vez. Hay varias instancias en el Antiguo Testamento donde Dios decidió aparecerse a una persona de manera visible y a veces de manera tangible por algún objetivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando la esclava Agar tuvo que salir del campamento porque Sarai la botó y que ella se encontraba en el desierto? ¿Se acuerdan? Y ahí se encontró ¿a quién? Se encontró al ángel de Jehová. Miren el Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16 y dice en el versículo 17, y la halló, refiriéndose a ella, el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Pero fíjense que luego en el pasaje, dice en el versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, ¿okay? Hasta ahora no nos han dicho quién es este ángel de Jehová. Solo está diciendo que más el ángel de Jehová le dijo lo siguiente, he aquí que has concebido y darás luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hasta ahora no han dicho, el narrador no ha dicho quién es este ángel de Dios o de Jehová. Pero en el versículo 12 dice de la siguiente manera, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Luego dice en el versículo 13, preste atención, entonces llamó el nombre de Jehová
que con ella hablaba. Repito, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Lo que nos está diciendo aquí Moisés es que ella, este ángel del Señor, era Jehová. Era Jehová y esto era visible para Agar. Ella lo podía ver. No era simplemente una voz que escuchaba o una voz en su corazón. No, la manera en que el texto lo presenta es que ella lo pudo ver. O se acordarán en Éxodo, capítulo 3, versículos 2 y 4, no tienen que buscarlo. Allí en ese pasaje Moisés dice que a él Dios lo llamó de en medio de la zarza. O sea que cuando él vio esta zarza ardiendo pero que no se consumía, Moisés dijo claramente, de allí ese era Dios. O sea que Dios estaba manifestando, estaba apareciendo de una manera visible para él. Y probablemente también sentía el calor. Y fíjense, lo interesante de esto es que estas teofanías, estas apariciones de Dios, no simplemente ocurrían por ocurrir, sino que los teólogos, los estudiosos se dan cuenta que no era que no tenían propósito alguno, sino que estas teofanías revelan algo importante acerca de Dios. Revelan algo importante acerca de lo que Dios quiere hacer, de cuáles son sus planes soberanos. Y Él quiere comunicarse con esa persona que lo está viendo. Y Él quiere comunicarle eso, algo de quién es Él o algo de cuáles son sus planes. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto que estaba hablando, volviendo al 18, estaba hablando de manera visible, habían 3 hombres y uno de ellos era una aparición, era una manifestación física de Jehová. Es decir, era un hombre. ¿Ok? Porque el texto lo describe como hombre, como varón, etc. Pero a la misma vez lo describe como Jehová. Entonces, yo les pregunto a ustedes, hermanos, si cada vez que Dios se manifiesta de manera visual, Él quiere comunicar algo de sí mismo o Él quiere comunicar algo de cuáles son sus planes, ¿qué motivo creen ustedes que Dios tuvo en comunicar, de aparecerse a Abraham en este pasaje? A ver, ¿quién quiere compartir algo? ¿Qué quería comunicar Jehová a Abraham? Sus planes, ¿ok? Muy bien. ¿Quisieras decir qué planes te refieres? Ok, muy bien. Excelente. Y eso es lo que vemos en la primera mitad del capítulo 18. Ahora, en la segunda mitad del capítulo 18, ¿qué es lo que vemos? Es que Dios quiere mostrar algo de quién es. Él quiere compartir alguna característica, algún atributo de Él, o también quiere compartir algo que Él quiera hacer. Otra persona que se atreva a decir algo. Hermano Clavel. Excelente. De usted decir, por ahí va la cosa. El hecho de que Dios está demostrando algo de sí mismo, que Él es un Dios justo. Excelente. Hermana Vilma. ¿Ah? Ok. Ujú. Excelente, excelente. Entonces tenemos 3 respuestas excelentes. Una es que Dios tiene plan de proveer un hijo, una descendencia. Dios está revelando su carácter tanto en la justicia como en su misericordia. Excelente, hermanos, gracias. Veamos lo que dice el versículo 18. Veamos lo que dice el versículo 18. Es siempre
bueno ver exactamente lo que dice el contexto inmediato. Y fíjense lo que dice el versículo 18. El versículo 18 está conectado directamente con esos planes que Dios quiere comunicar a Abraham. Porque alguien se puede preguntar, cuando yo meditaba en esto, alguien se puede preguntar por qué Dios necesita comunicarle sus planes a alguien. ¿Por qué Dios, siendo el creador soberano de los cielos y la tierra, se debe sentir obligado en compartir sus planes con una criatura? Interesante esa pregunta, ¿no? Fíjense que este no es un pasaje cualquiera. Esto demuestra mucho acerca de la naturaleza de Dios. Y en el versículo 18 da la respuesta. Porque dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, le está diciendo, esto también se puede traducir de la siguiente manera, escuche bien. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y el versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? Esto, lo que viene, se puede traducir también de esta manera. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, hermano, lo que estamos viendo aquí es que Jehová se está preguntando a sí mismo que si él debe encubrirle sus planes a Abraham, porque hay algo especial, hay algo particular acerca de Abraham. Y según este versículo, es que Abraham llegará a ser nación grande y poderosa. Él no es cualquier hombre. Él no es una chusma como cualquier otro de nosotros. No, él es un hombre que va a llegar a ser nación grande y poderosa. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, les pregunto yo, ¿a qué realidad bíblica se está refiriendo Dios en su pregunta? En el versículo 18. ¿Qué realidad bíblica se está refiriendo Dios en el versículo 18? A ver, hermano Arturito. Ok, está hablando de la confiabilidad. A ver, otra respuesta. ¿A qué realidad bíblica está aludiendo Jehová con esto de que Abraham va a ser una nación grande y de que va a bendecir a las naciones de la tierra? Hermana Iris. Exactamente. Es el pacto con Abraham. Ahora, la hermana Iris mencionó Génesis 17. Hay otros pasajes en Génesis donde se describe el pacto que Dios hizo con Abraham. Les pregunto, para puntos extra, los que se los quieran ganar. Ok, ahorita hermano Clavel. El hermano Clavel quiere los puntos extras. A ver. Ajá. Ajá. Ok. Ok, muy bien. Entonces veamos, hermanos. Ahora, como les decía, si nosotros hubiésemos estado estudiando Génesis capítulo por capítulo, no sería necesario repasar lo que voy a repasar en este momento. Y quizás a algunos les va a parecer como que ya yo eso lo sé, pero quizás a alguno de nosotros va a decir, oh, menos mal que me lo repitió porque se me había olvidado. Así que les recuerdo lo que significa un pacto en la Biblia. ¿Okay? Un pacto en la Biblia. Un pacto no es como cuando los niños tienen las barajitas y deciden, bueno, yo te doy tú me das aquella, pacto, ok. No, no es eso. El pacto, según la Biblia, según la teología sistemática de MacArthur y Mayhew, simplemente una definición, es un pacto, es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes, con obligaciones y normas. Esto es importante, repito, un pacto es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes, con obligaciones y normas. Fíjense, aquí hay tres elementos, al menos tres elementos importantes. El pacto es un acuerdo formal,
Un acuerdo formal, pueden pensar a la idea de un pacto matrimonial. Es algo que es solemne. Son promesas que se intercambian de manera solemnes en la presencia de Dios, en el caso de un matrimonio. Entonces, un pacto bíblico es un acuerdo formal. Entonces, tienen que haber dos partes. En el caso del pacto abrahámico, es Jehová por un lado y Abraham por el otro. ¿Ok? Finalmente dice con obligaciones y con normas. En un pacto, hermanos, un pacto bíblico, cada parte que se involucraba en este tratado tenía obligaciones. Tenía cosas que tenía que cumplir. Habían promesas que tenían que cumplir. Ahora, lo interesante y lo importante para nosotros en este momento es que en el pacto abrahámico, como dicen estos mismos autores, Dios detalla cómo es que Dios planea salvar al mundo, cómo Él planea salvar a las personas y restaurar todas las cosas. Les recuerdo que en el libro de Génesis, del capítulos 1 al 11, es lo que se llama la historia primitiva. ¿Qué quiero decir con primitiva? Es como las cosas empezaron. Y allí en el capítulo 3 de Génesis es donde empieza el pecado. Y al entrar el pecado en el mundo, entra la corrupción en el mundo. Y por eso el mundo necesita ser restaurado por el pecado. Y en Génesis capítulo 12 hasta el 50 ya no es la historia primitiva, sino ahora es la historia de los patriarcas. Es decir, la historia de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en el pacto abrahámico, que es un pacto que Dios hizo con Abraham, que de paso es un pacto eterno y es un pacto unilateral. Es decir, Él no le preguntó a Abraham si él lo quería hacer. Dios lo hizo unilateralmente. ¿Y qué hizo con eso? A través de ese pacto, Él planea traer la salvación a todas las personas de ese pecado y restaurar todas las cosas que se han corrompido a causa de la caída. Entonces, entender este pacto es sumamente importante para entender este pasaje. Y por eso me tomé unos momentos. ¿Por qué? Porque este pasaje contiene detalles importantes de ese pacto. Contiene información que no se encuentra en ningún otro pasaje de Génesis. Número 1. Número 2, para entender los planes de Dios, inclusive para entender la salvación, es importante entender el pacto abrahámico. Así que los que les interese, pueden anotarlo. Aquí tengo todos los capítulos y todos los pasajes en Génesis donde Moisés da detalles acerca del pacto con Abraham. Está en capítulo 12, versículos 3 al 7, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18 y finalmente capítulo 22. O sea, ¿usted cree que esto es un tema importante en Génesis? Súper importante. De nuevo, 12, 13, 15, 17, 18 y 22. Si usted quiere las citas exactas, después me consigue allá en el vestíbulo y yo se las doy. Pero hoy en este momento, por cuestión de tiempo, veamos el Génesis capítulo 12, el cual fue la primera pronunciación de este pacto. Así que acompáñenme por favor en sus Biblias a Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Esta es la primera vez, acuérdense, aquí es donde empieza la historia de los patriarcas. Y en el versículo 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, refiriéndose a Canaán. Y haré de ti una, ¿qué? Nación grande. ¿Ven que ahí hay una relación directa con lo que Jehová dijo en Génesis 18? Ok, no es solamente una alusión, es una referencia directa. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y fíjense cómo termina este pasaje. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Ahorita en un momento vamos a repasar lo que eso significa para ti y para mí. Pero en este momento estoy simplemente haciendo el punto de que cuando Jehová se preguntaba, ¿debo yo esconderle a Abraham mis planes? Siendo que él va a hacer ¿qué? Una nación grande y va a bendecir en todas las familias de la tierra. Se está refiriendo a este pacto que empieza en Génesis 12 y después continúa en el 13, 15, 17, 18, 22, etc. Y fíjense, aquí hay incluidas varias promesas. Aquí hay varias promesas que Dios está haciendo. Y recuérdense, Abraham, esto fue unilateral. Dice, primero que sería el primero de una nación grande, es decir, Israel. Segundo, que iba a haber bendición para Abraham y que su nombre iba a ser grande. Es decir, que su reputación iba a ser grande. Finalmente dice en el versículo, el tercer punto dice que Abraham sería una bendición para otros. Número 4, que Dios bendeciría a los que los bendijeren y maldeciría a los que los maldijeren. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de David y Goliat? Muchas veces cuando enseñamos esa historia, ese relato en la escuela dominical, elevamos el valor y la valentía de David. Pero la razón por la cual Dios dio poder a David para matar a Goliat fue porque Goliat maldijo a Israel. Y eso fue un cumplimiento de esta promesa. Y David fue un instrumento de que se cumpliera esta promesa. Y finalmente dice que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esas son todas, nada más en 3 versículos, son 5 promesas que Dios le hace a Abraham. Entonces nos saltamos todos estos pasajes y llegamos al último, en Génesis 22. Entonces por favor, salta conmigo a ese. Porque en Génesis 22 se acordarán que Abraham, o que Dios probó a Abraham pidiéndole que él sacrificara a su hijo Isaac. Y al ver que Abraham obedeció ese mandamiento de Jehová, por más imposible que hubiese parecido, él dice en capítulo 22, versículo 17, lo siguiente, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas, la arena que está a la orilla del mar. Y dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjense, esto de la descendencia es una continuación de esa promesa inicial que él hizo en Génesis capítulo 12. Porque se acuerdan que él dijo, tú vas a ser padre de una gran nación. ¿Cómo puede ser una persona ser padre de una gran nación? Tiene que tener una gran descendencia. Tiene que ser fructífero. Y eso es lo que Dios está haciendo. Está reafirmando su promesa al ver la obediencia de Abraham. Y no solo termina allí, sino que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si ven la relación entre lo que está diciendo Jehová en el capítulo 18 y las promesas del pacto abrahámico. Ahora, quizás usted esté diciendo, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Espérenme. Lo importante aquí en este momento es que veamos que esto que está en el versículo 18 no sale de un vacío, no es un comentario que salió así del aire. Es algo que ya Jehová ha venido desarrollando y ha venido revelando. Es importante. Ahora, escúchenme. En este versículo que acabamos de leer, le invito a que vean en sus Biblias de nuevo. Y dice, de cierto, en el versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tú, ¿qué dice en su Biblia? Descendencia. ¿Alguien tiene algo distinto? Descendencia. Y después dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. ¿Y tú qué? La descendencia. ¿Alguien tiene algo distinto? No. Y luego dice, la descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en el versículo 18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Esas tres palabras, descendencia, descendencia y simiente, que acabamos de leer, son la misma palabra en el idioma original. Simiente simplemente quiere decir semilla. Entonces es lo que le está diciendo, en tu semilla van a suceder todas estas promesas que yo te estoy haciendo. Es decir, en tus descendientes. Ahora, Moisés no utiliza la palabra simiente o semilla así por utilizarla. Esa palabra aparece por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Y yo quiero que usted lo vea conmigo, para que vea la relación que esto tiene con nosotros en nuestro día. Capítulo 13, versículo 15. Fíjense que dice, aquí está Jehová relatando o explicando la maldición que va a haber para la serpiente por haber incitado a Adán y Eva a pecar. Y en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a Eva. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Utiliza esa misma palabra. Y entonces dice, y esta le herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esta promesa que está aquí es la promesa que se llama protoevangelio. Creo que lo han escuchado antes. Es una promesa en la cual Dios dice, Satanás va a haber una enemistad desde ahora en adelante entre Satanás y Dios. Pero va a venir un hombre el cual va a aplastar a la serpiente. Y ese hombre lo describe aquí como una simiente, como una semilla. Y esa es la misma palabra que se utiliza en Génesis 22 para referirse que en esa semilla van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, hermanos, ¿a quién se refiere esto de todas las familias de la tierra? ¿A quiénes incluye? ¿Alguien quisiera? La hermana Vilma dice a los creyentes, pero esto no era para los, no, esta promesa no era para Abraham y toda su descendencia. ¿Dónde entran los creyentes allí? Ok, entonces la simiente aparece antes de que entre Abraham. Y fíjense que definitivamente esta es la referencia a todas las naciones de la tierra en el pacto abrahámico. Nos indica que inclusive desde este entonces los gentiles, es decir, nosotros, y no solamente Israel, están incluidos en los planes de Dios. Y esto incluye la salvación. Esto incluye la salvación. Entonces, y esto es precisamente lo que Pablo, lo pueden anotar para buscarlo después si desean, pero esto es lo que Pablo precisamente enseña a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, él dice aquí de esta manera, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, y aquí está la buena nueva, es decir, aquí está el evangelio que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, es simplemente un vistazo, pero ya podemos ver y nos hemos recordado, espero, que Abraham no es cualquier hombre. Dios lo había escogido entre toda la humanidad con un propósito sumamente especial. Entonces, por eso Dios lo incluye en sus planes. Por eso él, a pesar de que no tiene que compartir lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra, lo hace. Pero no es solo eso la razón. Por favor, vuelvan a Génesis capítulo 18. No es solo eso la razón por la cual
Dios comparte sus planes con Abraham, sino que también Abraham, según el versículo que hemos estado viendo, Abraham también era el que iba a enseñar justicia a esa simiente, a sus descendientes. Él iba a enseñarles a ellos cómo vivir obedientemente ante Dios. Fíjense lo que dice el versículo, en el versículo 19. Dice que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, las siguientes generaciones, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él, es decir, sus bendiciones. Entonces lo que está diciendo acá es que Abraham era responsable, él era una persona clave, él era como el primer dominó, que tú lo tumbas y después todos los dominós se caen. Él era la primer eslabón en esa cadena de enseñar cómo vivir según los estatutos y la ley de Dios a todo este pueblo numeroso que él iba a tener. O sea, se suponía que iba a ser una nación que iba a ser obediente a Dios, que iba a mostrar la naturaleza de Dios al mundo. Por lo tanto, el primer hombre en esa familia tenía que ser un hombre que conociera a Dios y un hombre que tenía que aprender cómo obedecerlo. Y no solo eso, sino pasar ese entendimiento, esa naturaleza, esa disciplina, pasársela a las siguientes generaciones. Fíjense que el versículo, esto es otra cosa que hay que observar con cuidado en el texto para ver lo especial de lo que estamos viendo. Esto es algo precioso. Dice, el texto dice, en el versículo 19, dice, porque yo sé que mandará. Es decir, Jehová está diciendo, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese verbo yo sé en hebreo es el verbo yadá, que puede significar saber o conocer. Y esto también se puede traducir de la siguiente manera: porque yo lo he conocido. Porque yo lo he conocido. De hecho, este mismo verbo yadá se utiliza en Génesis capítulo 4, versículo 1. Te pido que vayas allí conmigo y lo veas. En Génesis capítulo 4, versículo 1, donde se utiliza ese verbo que Dios está diciendo acerca de él conocer a Abraham. En capítulo 4 de Génesis, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea que este conocer no solamente se refiere a conocer cosas de alguien, se refiere a un conocimiento mucho más íntimo. Aquí la referencia es obvia, se conocieron y concibieron a un niño. También lo pueden ver en el capítulo 19 de Génesis, en el relato de lo que sucedió en Sodoma. Fíjense cómo está diciendo, fíjense cómo lo dice en versículo 5 del capítulo 19 de Génesis. Dice, y llamaron a Lot, los hombres que vinieron a su casa, los hombres pervertidos que vinieron a su casa. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Dice, sácalos, ¿para qué? Para que los conozcamos. Ahora, ¿cree usted que ese que los conozcamos es simplemente que quería decir, hola, nice to meet you, encantado de conocerte, yo me llamo fulano de tal, ¿cómo estás? Bien, ok, hasta luego. No, en el contexto hay obviamente una intención perversa de tipo sexual. O sea que entonces, esto de conocerse es más allá de simplemente conocer cognitivamente con la mente, intelectualmente. Se refiere a algo íntimo. Les recuerdo, yo sé que hemos escuchado esto, pero es importante verlo en este momento porque lo que está refiriendo aquí Dios es que Jehová tenía una relación con Abraham que era más allá que una simple interacción social.
Era una profunda intimidad entre Abraham y Jehová. Por eso la Biblia de las Américas traduce esto de la siguiente manera. Dice, porque yo lo he escogido. Yo lo he escogido, así como un hombre escoge a su mujer y le pide matrimonio. Hay una elección que está motivada por amor e intimidad. ¿Sí se entiende? Entonces él está diciendo que él conoce, él eligió a Abraham. Por eso él le permite que Abraham, como vamos a ver la semana que viene, le hable a él libremente, con osadía, con toda libertad. ¿Por qué? Porque había una intimidad entre ellos. De hecho, Santiago capítulo 2 versículo 23 dice que Abraham fue llamado el amigo de Dios. El amigo de Dios. Y hay un pasaje que vamos a ver la semana que viene en donde solamente los discípulos de Cristo son llamados amigos de Jesús. Hay una exclusividad y más allá de una exclusividad hay una elección de parte de Dios para poder entrar en esa situación, en esa relación. Entonces, de nuevo, aquí podemos ver en el versículo 19 que Jehová está diciendo, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él. ¿Para qué? Para lo siguiente. A sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Hermanos, ¿se acuerdan que les dije que en el pacto había una obligación de parte de una de las partes? Y esta es la obligación que tenía Abraham. Él tenía la obligación y todos sus descendientes tenían la obligación, bajo el pacto abrahámico, de obedecer la palabra de Dios. Sus leyes, sus estatutos. Recuerden, era algo solemne. Ahora, el Pentateuco, les recuerdo que el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés y fueron entregados al pueblo de Israel, no cuando estas cosas sucedieron, sino justo antes de que ellos entraran en la tierra de Canaán. Y ellos necesitaban recordar quién era Dios. Por eso cuando ustedes, hermanos, me dieron la respuesta de que este pasaje habla de la justicia de Dios y la misericordia de Dios, eso era exactamente lo que necesitaba el pueblo de Israel recordar antes de entrar en la tierra prometida. Porque en ese sitio iba a existir muchas pruebas para ellos. Entonces, ellos necesitaban ser recordados de la naturaleza de Dios y de cuál era su voluntad para su pueblo. Y esto era vivir en santidad. Sed santos como su Padre en los cielos es santo. Porque ellos eran representantes de Dios en la tierra. Y hermanos, la obediencia hubiese traído una bendición a Israel en la tierra prometida. Esa era la promesa de Dios. Si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Y así es hoy en día. Eso no ha cambiado. Pero además de eso, el objetivo de Jehová era que si ellos obedecían, si ellos vivían en santidad y en obediencia, ellos iban a influenciar a las naciones paganas en las que ellos vivían. Y ese objetivo tampoco ha cambiado en nuestro tiempo. Nosotros estamos llamados a ser luz en el mundo. Y para que esto ocurriera, escúcheme bien, para que esto ocurriera, Abraham tenía que hacer su labor de enseñar a sus hijos. ¿Enseñar qué? Enseñar quién era Dios y obedecerle y tener fe en Él. Esa es la misma tarea que nosotros tenemos. No ha cambiado. Ahora, veamos otra cosa. Porque por cuestión de tiempo nos queda poco tiempo nada más. Regresando a Génesis 18, nos preguntamos cuál era el problema que había en Sodoma. En el versículo 20 dice que entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo.
Esa palabra clamor es una palabra fuerte. Se utiliza en el capítulo 2 y 3 de Éxodo para referirse a cuando, ¿se acuerdan que cuando Israel estaba en Egipto y ellos estaban siendo abusados y esclavizados por el faraón? Y ellos dicen que ellos clamaron en contra de clamaron a Dios por lo que les estaba sucediendo. Y es eso. El clamor es la respuesta a un llamado desesperado. Eso es lo que se está refiriendo. Y se trata a la respuesta al maltrato, al abuso injusto con impunidad. Y el texto es demasiado enfático. Es decir, este pecado, dice, se ha agravado en extremo. Esta expresión indica que el pecado que había en Sodoma y Gomorra era infame. No solo infame, sino que era evidente. No era que ocurría dentro de las casas. A ver si esto se les parece a algo que nosotros experimentamos hoy día. Sino que este era un pecado que estaba abierto, público. Y era generalizado en toda la sociedad. Era con desfachatez, no tenía ni siquiera la decencia de cubrir su pecado. Y el juicio de Dios es que Sodoma y Gomorra habían llegado al colmo de la maldad, al colmo. Es decir, ya eran lo peor que podían haber sido. Eso es lo que estaba sucediendo en Sodoma. Y habían oraciones que venían de personas que estaban adentro. Fíjense, porque dice, Jehová escuchó el clamor. Y en el contexto lo que tiene sentido es que este clamor era clamor de personas que estaban adentro. Y ellos estaban pidiéndole justicia, rogándole justicia a Dios. Porque ellos estaban sufriendo maltrato. Quizás Lot y su familia eran los que estaban orando. No lo sé, el texto no lo dice, pero es posible. Y el punto es que Jehová escuchó esta oración. Él la escuchó. Entonces sabemos por las referencias en la Escritura que en la sociedad de Sodoma había perversión sexual. Ya lo vimos en este momento. Pero también en otro pasaje vemos lo que estaba sucediendo en Sodoma. No era solamente homosexualidad. Te lo leo, escucha lo siguiente. En Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, donde dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una sociedad que llegó a un punto increíble de egoísmo. O sea, la gente estaba preocupada en su soberbia, estaban preocupados en satisfacer sus deseos y sus necesidades. Y al pobre, al afligido, al indefenso, ¿a mí qué me importa? Esa es lo que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Hermanos, eso no es nuestro mundo hoy en día. Eso no es nuestro mundo hoy en día. Yo no sé si usted ve las noticias. Yo las veo y esto es lo que se ve. Utilizamos lenguaje distinto, pero es lo mismo. Es lo mismo. Fíjense que un autor dice lo siguiente, que Sodoma y Gomorra proporcionaron un punto de comparación. O sea, ellos eran tan pecaminosos que terminaron siendo un punto de comparación para la pecaminosidad de Israel y de otras naciones. Es decir, Israel es tan pecaminoso como Sodoma y Gomorra. O fíjense lo siguiente, y esto lo busqué, me pareció interesante. Sodoma y Gomorra es utilizada como una ilustración del juicio de Dios, ¿saben cuántas veces? En toda la Biblia. 22 veces. O sea, cuando los autores bíblicos quieren hablar del juicio de Dios, muchas veces utilizan el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y fíjense lo que hace entonces Jehová en el versículo 21. Increíble. Fíjense, dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Fíjense que el texto dice que Jehová descenderá y verá.
Ahora, les pregunto yo, hermanos, ¿no dice la Escritura que Dios es omnisciente y omnipresente? Por ejemplo, en el Salmo 139. ¿Será que necesita Dios trasladarse a algún sitio con un micrófono y una cámara para saber qué es lo que está pasando, así como un reportero de noticias? ¿Será que él necesita chequear su teléfono y ver las redes sociales para ver qué es lo que está pasando? ¿O necesita que el niñito pase en la mañana y le lance así el periódico y se lo tire así en la puerta? No. No, él obviamente no necesita eso. Es una manera figurativa de expresarse. Es lo que se llama antropomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Son atribuirle o describir algo que Dios está haciendo como si Él fuese humano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlo. ¿Ok? ¿Se entiende? Y inclusive, por falta de tiempo no veamos otro ejemplo, pero en Génesis 11, que es un pasaje que está muy paralelo a este, él también utiliza ese mismo antropomorfismo, donde dice que él descendió a Jehová para ver la ciudad que estaban construyendo, refiriéndose a Babel. Entonces les pregunto yo a ustedes, hermanos, como les dije, sabemos que Dios no tiene que descender y ver algo. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Pero entonces, Él está utilizando un antropomorfismo para comunicar algo acerca de Dios. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué está tratando de comunicar? ¿Qué está tratando de comunicar el escritor con que Dios va a bajar y ver? Asegurarse de que es verdad que hay injusticia en Sodoma y Gomorra. ¿Qué está tratando de comunicar? A ver, no se me queden callados, hermanito. Han hecho un trabajo excelente hasta ahora, no se me queden callados. Han ido aumentando la dificultad de las preguntas. Quiere demostrar que Él es justo. Ok, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Morfismo. Eso. ¿Están escuchando lo que está diciendo la hermana Adriana? Dios está mostrando aquí, muy bien, Dios está mostrando aquí yo quiero que ustedes sepan que yo voy a enjuiciar a Sodoma y Gomorra. Y yo lo estoy haciendo porque yo conozco sus hechos. Yo lo he visto, yo he visto la evidencia, yo he corroborado que ellos están haciendo esto, de lo que se le acusa. O sea, imagínense un investigador forense que lo llaman a la policía y le dicen, mira, aquí hubo un asesinato, venga a ver. Y viene con el carro y llega y dice, sí, aquel fulano lo mató. No. ¿Quién respetaría a ese forense? Nadie. Tendría él que primero tomar huellas digitales, tendría que tomar fotos, ver la posición del cadáver, tenía que tomar toda su evidencia para después dar su recomendación. Yo creo que esto sí, fulanito de tal, el que se cree que es el culpable, yo creo que sí lo hizo. Y así fue que sucedió, Si nosotros esperamos de eso, de un forense humano, ¿qué más esperamos nosotros de Dios, que es justo, como bien dice la hermana, haga lo mismo? Obviamente Él no tiene que ir y hacerlo, pero el punto es que Él está, recuérdense hermanos, Él está forjando una relación con Abraham y le está enseñando quién Él es. Y eso así es con nosotros. Dios en su providencia y a través de su palabra, con su espíritu, poco a poco nos va enseñando. Yo hace 5 años no entendía la escritura como lo entiendo el día de hoy. Me han pasado cosas que me han ayudado a entenderla mejor. Entenderla menos acá. O quiero decir, más, como que la palabra se me está yendo más de aquí y está entrando en el corazón. Antes era puro aquí en el cerebro.
Y lo que estamos viendo aquí es ese crecimiento, esa relación entre Abraham y Jehová. Y Abraham está creciendo, está familiarizándose más y más con Dios. Y hermanos, el punto es definitivamente que Dios es justo y en Él no hay ninguna injusticia. Y al parecer el veredicto que Dios llegó fue muy claro. Sodoma y Gomorra eran enteramente culpables de iniquidad y debían ser castigadas y merecían el juicio de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y se fueron a Sodoma. No se fueron a visitar, fueron a destruirla, como vamos a ver en el capítulo 19. Y fíjense que dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Delante de Jehová. Entonces lo que vamos a ver la semana que viene es interesante, porque vamos a ver cuál fue la reacción de Abraham al ver que Dios sí iba. Los ángeles de Jehová, como vemos en 19:1, iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Les recuerdo que allí vivía su sobrino Lot con toda su familia. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero hoy, hermanos, podemos concluir lo siguiente. Yo creo que nosotros estamos viendo nuestra sociedad en este país más y más en decadencia. Está cayendo en todo tipo de pecados. Y yo creo que hacemos bien en recordar que Dios es el juez justo de toda la humanidad. Nosotros no podemos adoptar la falta de sensibilidad ante la injusticia que tiene el mundo alrededor de nosotros. Y eso se aplica a una cantidad increíble de cosas. Pero el punto es que si nosotros vemos injusticia en el mundo, no simplemente porque lo vemos y nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí estamos y ya. Nosotros no podemos hacer eso. Pero también nos recordamos de lo siguiente. Si nos recordamos de que Dios es justo, nos recordamos de lo que Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios 6:9, se lo leo, donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, Dios es justo y Él va a castigar a los impíos. Pero continúa Pablo y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hermanos, un cristiano, si tú eres cristiano en esta noche, si tú estás en Cristo, nosotros debemos recordarnos de lo que está en el versículo 11. Te lo leo. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, al pensar este pasaje oscuro de Génesis 18 nos recuerda que Dios es justo. Y eso nos debe recordar que nosotros un día éramos como esta lista que está acá y la justicia de Dios estaba sobre nosotros. Y que por la gracia de Dios nosotros hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese has sido tú. Ese has sido tú. Tú has sido lavado. Tú has sido santificado. Es decir, tú has sido hecho justo delante de Dios por la fe. No por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Si has hecho tú ese paso de fe, entonces lo que nos enseña este pasaje en Génesis, es que nosotros como hijos de Dios, como redimidos, como santificados, como lavados, como justificados, hemos sido llamados también a vivir con justicia y con rectitud. Creo que lo vimos el domingo. Es inevitable que una persona que ha sido justificada, una persona que ha entrado en una relación con Dios de intimidad, que ha sido elegida por Él, va a vivir en santidad. Esas cosas no se pueden separar.
Y eso es lo que nosotros vemos en el caso del pacto de Abraham. La elección va junto con la santificación. No la puedes tú cortar. O como dice Pedro en 1 de Pedro 2:24, dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, hagamos ¿qué? Vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y hermanos, el Dios va, a la medida que nosotros aprendemos obediencia, Dios nos va a bendecir. De la misma manera que Dios prometió bendición a través de, acuérdense, dijo, a través de Abraham, Él va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Eso significa nosotros. Eso significa nosotros. Y hermano, a la luz de la depravación y de la corrupción de nuestra sociedad, nosotros debemos ponernos las pilas y educar a la próxima generación. Nosotros no podemos rendirle cuentas al Señor sabiendo lo que nosotros sabemos, diciendo, bueno, no pudimos, nos quedamos en manos cruzadas y no trabajamos con la siguiente generación. Eso nosotros todos debemos hacer, con nuestros hijos, con los que están a nuestro alrededor. Ese es el llamamiento que nosotros tenemos. Hermanos, la semana que viene vamos a ver la segunda mitad de este pasaje. Espero que puedan venir. Oremos. Padre Santo, te agradecemos porque tú eres justo. Te agradecemos que tú, si nosotros hubiésemos seguido en esta condición en la que nos encontrábamos, de impiedad, de pecaminosidad, jamás hubiésemos podido sobrevivir el juicio. Nosotros éramos uno de ellos. Pero nosotros, por la gracia de Dios, nosotros hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en temor de ti, en justicia y en rectitud. Señor, buscando maneras de vivir en piedad, de amar la piedad, de crecer en la piedad, de disciplinarnos a nosotros mismos en la piedad y de ejercitarnos. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a ser fieles y de no cesar en la buena tarea de enseñar a la siguiente generación a seguir tus pasos, a seguir tus caminos y a aprender de tu palabra y a entender y a aceptar el Evangelio de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.